Su hermana la traicionó, pero el destino la aplaudió. ¿Alguna vez te han robado algo que creaste con el corazón? ¿Has sentido como alguien cercano, alguien en quien confiabas completamente, toma lo más valioso que tienes y lo presenta como suyo frente al mundo entero? Esa noche, Ana estaba parada frente al espejo de un camarín improvisado, con el vestido rasgado y un micrófono roto en las manos. Las luces parpadeaban como si hasta la electricidad dudara de su presencia ahí. Al fondo, una voz murmuraba con desprecio: ella jamás debió estar aquí. Esa canción era para su hermana. Pero en sus ojos había algo que nadie esperaba, no había lágrimas de derrota, había fuego de determinación. Porque esa noche, cuando todos se burlaron y el mundo parecía aplaudir su humillación, el universo empezó a aplaudir en silencio. Esta es la historia de dos hermanas, dos voces, pero solo una verdad, la historia de cómo una traición familiar puede convertirse en el combustible para tu mayor transformación. Si alguna vez te han hecho sentir invisible, si te han robado el crédito por tu trabajo, o si has vivido en la sombra de alguien más, prepárate porque lo que viene te dejará sin aliento. Antes de continuar, suscríbete al canal Caminos del Destino y dale like a este video, porque cada historia que compartimos aquí tiene el poder de recordarte que tu destino no lo escriben quienes te traicionan, lo escribes tú con cada decisión de levantarte una vez más. A noite da traicao esa noche, el Teatro Nacional brillaba como nunca antes. Las luces doradas caían sobre el escenario mientras cientos de personas aguardaban el momento final del concurso más esperado del año. Entre bastidores, Lucía ajustaba su vestido rojo, ese que parecía gritar, mírenme, sin necesidad de palabras. Sus manos temblaban, pero no de miedo, temblaban de esa emoción que solo conocen quienes están a punto de robarse algo que no les pertenece. Afuera, en la quinta fila, Ana observaba todo con el corazón partido en dos. Sabía perfectamente lo que venía. Esa canción que estaba por escuchar, esa melodía que pronto llenaría el teatro, había nacido en sus noches de insomnio, en sus lágrimas guardadas, en esos momentos donde la vida le susurraba secretos que solo ella podía transformar en música. Cuando el presentador anunció el nombre de Lucía, el público estalló en aplausos. Ella caminó hacia el centro del escenario con esa seguridad que solo da la mentira bien ensayada. El piano comenzó a sonar, esas mismas notas que Ana había tocado cientos de veces en su cuarto, buscando la perfección. Cada acorde era un pedazo de su alma, cada pausa era un respiro que ella había medido con el corazón. Lucía abrió la boca y comenzó a cantar, y aunque su voz era hermosa, había algo que faltaba el dolor verdadero, faltaba esa grieta en el pecho que solo siente quien realmente vivió cada palabra. El público, sin embargo, no notaba la diferencia. Para ellos, era pura magia. Para Ana, era puro robo. La canción avanzaba y Ana sentía como cada verso le arrancaba un pedazo de esperanza. Esa parte donde habla del corazón roto, ella la había escrito después de perder a su primer amor. Ese puente musical que todos aplaudían, lo había compuesto una madrugada, cuando la soledad pesaba tanto que apenas podía respirar. Todo estaba ahí, expuesto, desnudo, pero con el nombre equivocado escrito arriba. Miró a su alrededor y vio caras emocionadas, algunas personas limpiándose las lágrimas, otros grabando con sus teléfonos. Pensó en gritar, en levantarse y decir la verdad, pero algo la detuvo, quizás el miedo, quizás la incredulidad, o tal vez esa parte de nosotros que todavía quiere creer que las personas que amamos no son capaces de traicionarnos tan profundamente. Cuando la última nota resonó en el teatro, el silencio duró apenas un segundo antes de que el lugar explotara en ovación. La gente se puso de pie, gritando el nombre de Lucía como si fuera una diosa recién descendida del cielo. Los jueces se miraban entre sí, impresionados, tomando notas apresuradas. El presentador subió al escenario con una sonrisa enorme, ese tipo de sonrisa que anuncia que algo grande está por suceder. Lucía recibía abrazos, flores caían sobre el escenario, las cámaras la seguían como abejas alrededor de la miel. Ana seguía sentada, inmóvil, sintiendo como el mundo giraba pero ella permanecía congelada en ese momento de traición. Sus manos apretaban el bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Entonces llegó el momento que partiría todo en dos. El presentador tomó el micrófono dorado, ese que se entrega al ganador, y con voz potente anunció, y el primer lugar, con su increíble composición original, es para la talentosísima Lucía Méndez. El teatro volvió a estallar. Pero lo que vino después fue peor, mucho peor. El presentador continuó,
con esa inocencia de quien no sabe que está clavando un cuchillo, queremos agradecer especialmente a la compositora de esta joya musical, Lucía Méndez. Autora e intérprete, señoras y señores. Las palabras cayeron sobre Ana como piedras. Su hermana no solo le había robado la canción, le había robado hasta los créditos, hasta la autoría, hasta el reconocimiento de que esa obra había salido de su alma. Ana sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Las lágrimas quisieron salir, pero ella las contuvo con toda la fuerza que le quedaba. No podía llorar ahí, no podía desmoronarse frente a cientos de testigos. Miró hacia el escenario y sus ojos se encontraron con los de Lucía por un segundo eterno. En ese instante, Ana buscó sorpresa en la mirada de su hermana, buscó culpa, remordimiento, algo que le dijera que esto había sido un terrible error. Pero lo único que encontró fue frialdad calculada. Lucía sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ese momento de conexión visual lo confirmó todo, la traición había sido planeada, medida, ejecutada con precisión. Ana bajó la mirada y un pensamiento atravesó su mente como un relámpago, ni una nota me pertenecía ya. Se levantó de su asiento con movimientos lentos, casi mecánicos, como si su cuerpo se moviera por instinto de supervivencia mientras su mente trataba de procesar lo imposible. La gente a su alrededor seguía aplaudiendo, algunos la miraron extrañada al verla levantarse en medio de la celebración. Caminó hacia la salida del teatro, cada paso era una despedida, adiós a la hermana que creía conocer, adiós a la confianza, adiós a esa versión ingenua de sí misma que pensaba que el talento y la honestidad eran suficientes. Detrás de ella, la voz del presentador seguía llenando el espacio, démosle otro aplauso a nuestra ganadora. Pero Ana ya no escuchaba nada. Solo sentía un vacío inmenso, como si alguien hubiera arrancado algo fundamental de su pecho y lo hubiera dejado expuesto en ese escenario, sangrando ante todos, pero con el nombre de otra persona escrito encima. A Humilacao Pública. La fiesta posterior al concurso se celebraba en el salón más elegante de la ciudad, ese tipo de lugar donde las arañas de cristal cuelgan como estrellas atrapadas y el champán fluye sin parar. Lucía era el centro de todo, rodeada de productores, periodistas, fotógrafos que no dejaban de capturar su sonrisa perfecta. Llevaba el trofeo en una mano y una copa en la otra, como si fueran los símbolos de su nueva realidad. La música de fondo era suave, conversaciones elegantes llenaban el aire, risas calculadas de gente importante que celebraba el nacimiento de una nueva estrella. Ana había llegado a la fiesta casi por inercia, como quien camina sonámbulo hacia su propio funeral. No sabía bien por qué estaba ahí, tal vez esperando una disculpa, tal vez buscando alguna explicación que hiciera todo esto menos doloroso. Se quedó en una esquina del salón, junto a una columna decorada con flores blancas, observando cómo su hermana recibía felicitaciones de todos lados. Cada abrazo que Lucía recibía era como una bofetada para Ana. Cada, ¿qué talento tienes?, era un recordatorio de que el mundo celebraba una mentira. Un grupo de invitados importantes se acercó a Lucía, reconoció a algunos jueces del concurso, un par de ejecutivos de disqueras, gente con poder para cambiar destinos. Lucía brillaba entre ellos, contando anécdotas sobre su proceso creativo, inventando historias sobre cómo había llegado la inspiración en medio de la noche. Ana escuchaba desde lejos y sentía náuseas. Cada palabra falsa de Lucía era como veneno entrando lentamente en su sistema, matando poco a poco esa parte de ella que todavía quería creer en la familia. Entonces sucedió lo inevitable. Alguien del grupo señaló hacia Ana y preguntó algo que ella no alcanzó a escuchar. Lucía volteó, la miró directamente, y con una sonrisa que mezclaba diversión y crueldad, hizo un gesto para que se acercara. Ana sintió como sus piernas se negaban a moverse, pero algo más fuerte la empujó, tal vez la necesidad de confrontación, tal vez la esperanza absurda de que todo fuera un malentendido terrible. Caminó hacia el grupo con pasos inseguros, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. Cuando llegó, uno de los productores le preguntó amablemente, ¿tú también te dedicas a la música? Antes de que Ana pudiera responder, Lucía soltó una risa cristalina y dijo algo que quedaría grabado en el corazón de Ana para siempre. «Ay, mi hermanita», comenzó Lucía con ese tono condescendiente que usas cuando hablas de alguien menor, de alguien que no está a tu altura. Ella también intenta, ¿verdad, Ana? Pero ya saben cómo es esto, hizo una pausa dramática, tomó un sorbo de su copa, y continuó con veneno disfrazado de miel, tú compones, yo brillo. Así funciona mejor, ¿no crees? El grupo rió incómodo, algunos por cortesía,
otros porque realmente encontraban gracia en la crueldad. Ana sintió como el piso desaparecía bajo sus pies. No eran solo las palabras, era la tranquilidad con la que Lucía las había dicho, como si fuera la cosa más natural del mundo reducir a tu hermana a un simple instrumento de tu éxito. Como si Ana fuera apenas una herramienta útil, no una persona con sueños propios. El silencio que siguió fue denso, cargado de incomodidad. Algunos invitados miraron hacia otro lado, otros fingieron que sus teléfonos de repente necesitaban atención urgente. Una mujer mayor, con un vestido dorado, intentó cambiar de tema preguntando sobre los próximos proyectos de Lucía. Pero Ana ya no escuchaba nada. Las voces a su alrededor se volvieron un murmullo distante, como cuando estás bajo el agua y el mundo exterior parece estar en otra dimensión. Miró a su hermana una última vez, realmente la miró, tratando de encontrar algún rastro de la niña con la que había crecido, con la que había compartido secretos y sueños. Pero esa persona ya no existía, o tal vez nunca había existido realmente. Frente a ella solo había una extraña con su cara, alguien capaz de sonreír mientras destruía a quien más debería proteger. Sin decir palabra, Ana dio media vuelta. No hubo gritos, no hubo drama, solo un silencio más elocuente que cualquier discurso. Caminó hacia la salida del salón con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba desmoronando. Los tacones resonaban contra el piso de mármol, cada paso era una declaración, ya no pertenezco a este lugar. La gente se apartaba a su paso, creando un camino involuntario, como si pudieran sentir el dolor que emanaba de ella. Algunos rostros mostraban lástima, otros curiosidad, la mayoría simple indiferencia, así es el mundo cuando no eres la estrella de la noche. Llegó a las grandes puertas del salón y las atravesó sin mirar atrás, dejando atrás no solo una fiesta, sino toda una vida que ya no le pertenecía. Afuera, la noche la recibió con lluvia. Esas gotas gruesas y frías que caen sin avisar, como lágrimas del cielo que llegan justo cuando las tuyas ya no pueden salir. Ana se quedó parada bajo el aguacero, dejando que el agua empapara su vestido azul, ese que había elegido con tanto cuidado pensando que esta sería una noche de celebración compartida. El maquillaje comenzó a correrse, mezclándose con la lluvia, creando ríos oscuros por sus mejillas. Pero algo extraño sucedió en ese momento, mientras el agua caía sobre ella, Ana sintió algo parecido a la liberación. La lluvia lavaba no solo su rostro, sino también las últimas ilusiones que cargaba. Y entonces, en medio de ese aguacero solitario, llegó un pensamiento que la haría sonreír años después. Esto no era castigo, esto era el aplauso del cielo, la única ovación honesta que había recibido esa noche, la única que reconocía su dolor como algo real y válido. Profundo do poco los días que siguieron fueron como caer en un pozo sin fondo, donde cada intento de agarrarse de algo solo aceleraba la caída. Ana despertaba cada mañana con esa sensación de irrealidad, como si todo hubiera sido una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no, la traición seguía ahí, fresca y dolorosa, recordándole que esto era su nueva realidad. Veía fotos de Lucía en revistas, en periódicos, en programas de televisión donde hablaba de su éxito. Cada entrevista era una puñalada nueva. La ciudad entera parecía conspirar para recordarle su fracaso, la canción sonaba en las radios, en los centros comerciales, hasta en la panadería de la esquina. No podía escapar de su propia creación, ahora convertida en el himno del triunfo de otra persona. Necesitaba cantar, necesitaba recuperar algo de sí misma, aunque fuera en los lugares más pequeños. Comenzó a tocar puertas de bares, cantinas, restaurantes con música en vivo, cualquier lugar que tuviera un micrófono y un público, sin importar cuán reducido fuera. Al principio, algunos dueños mostraban interés cuando escuchaban su voz en las grabaciones que llevaba en su teléfono. «Tienes talento, mija», le decían con sinceridad. Pero entonces llegaba la pregunta inevitable, ¿cómo te llamas? Y cuando Ana decía su apellido, las expresiones cambiaban. ¿Méndez? ¿Eres familia de Lucía Méndez? Y ahí terminaba todo. La sombra de su hermana era tan grande que la cubría por completo, como un eclipse permanente que no dejaba pasar ni un rayo de luz. «Mira, es que ya tenemos a alguien para ese horario», mentían. O peor, ¿por qué no le hablas a tu hermana? Seguro ella puede ayudarte. Hubo un bar en particular, el Rincón del Mariachi, donde el dueño fue brutalmente honesto. «No puedo contratarte», le dijo mientras secaba vasos detrás de la barra. «La gente viene aquí buscando algo auténtico,
algo que no les recuerde a las estrellas de la televisión. Si te subes a ese escenario, todos van a estar esperando que cantes como Lucía, que seas como Lucía. Van a compararte toda la noche y, perdona que te lo diga así de crudo, pero siempre vas a perder esa comparación. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Ana ya no era Ana, era la hermana de Lucía, y esa etiqueta pesaba más que cualquier talento que pudiera tener. Salió de ese bar con la esperanza un poco más aplastada, preguntándose si alguna vez podría escapar de esa sombra. Pero la vida tiene formas curiosas de enseñarnos sobre la humildad y la determinación. Después de semanas de rechazos, encontró un pequeño bar llamado El Suspiro, ubicado en una calle olvidada del centro. El lugar era tan modesto que apenas tenía nombre en la puerta, paredes descascaradas, mesas desparejas, una clientela que llegaba más por el tequila barato que por la música. El dueño, un señor llamado don Ramiro con más arrugas que pelo, la escuchó cantar 30 segundos y le hizo una oferta que era más insulto que oportunidad: puedes cantar aquí, pero no te puedo pagar. Trabajas en la barra lavando vasos, sirviendo mesas, lo que haga falta. A cambio, te doy el micrófono 1 hora cada noche. Ana miró alrededor, el lugar olía a cerveza vieja y sueños rotos. Pero algo en su interior le dijo que dijera que sí. Y así comenzó la etapa más dura de su vida. De día, Ana lavaba vasos con manos que temblaban del cansancio. Servía tequilas a hombres que apenas la miraban, limpiaba mesas pegajosas, barría colillas de cigarro del piso. Sus manos, que antes solo conocían la suavidad de las teclas del piano, ahora tenían cortadas y ampollas. Cada vaso que se rompía era una pequeña tragedia, don Ramiro lo descontaba de su ya inexistente salario. Cuidado, mija, esos vasos cuestan, le decía sin levantar la vista del periódico. Ana aprendió a cargar charolas pesadas sin derramar una gota, a sonreír a clientes groseros, a hacerse invisible cuando era necesario. La humillación era constante, pero necesaria. Cada noche, cuando por fin llegaba su hora de cantar, subía a ese pequeño escenario improvisado sintiendo que recuperaba un pedazo de su dignidad. El público del El Suspiro era particular, obreros cansados que llegaban después del trabajo, parejas en crisis que ahogaban sus problemas en alcohol, solitarios que buscaban compañía en el fondo de un vaso. Nadie prestaba mucha atención al principio. Ana cantaba para paredes que no escuchaban, para borrachos que conversaban más fuerte que su voz, para un micrófono viejo que distorsionaba cada nota aguda. Pero ella seguía cantando. Componía nuevas canciones inspiradas en lo que veía, el dolor del albañil que bebía solo recordando a su familia lejana, la tristeza de la mesera del turno de noche que soñaba con ser bailarina, las historias rotas de gente que la vida había golpeado tanto como a ella. Y en esas noches oscuras, frente a ese público indiferente, Ana descubrió algo fundamental: cada vaso roto tenía más historia que mis canciones. No era solo una frase poética, era una verdad profunda que la atravesaba cada noche. Los vasos que se rompían en sus manos torpes contaban historias de fracasos, de segundas oportunidades, de caídas necesarias. Cada uno que se hacía añicos contra el piso era un espejo de su propia vida fragmentada. Pero Ana también notaba algo más: los vasos rotos podían ser barridos, desechados, olvidados. Ella no. Ella seguía ahí, de pie, cantando incluso cuando nadie escuchaba, componiendo incluso cuando nadie valoraba sus letras. Y lentamente, muy lentamente, algunos clientes comenzaron a prestar atención. Primero uno, que dejaba de hablar para escuchar. Luego otro, que pedía una canción específica. Después una pareja que dejaba de pelear para dejarse envolver por la melodía. El cambio era casi imperceptible, pero estaba sucediendo. Ana estaba encontrando su voz verdadera, no en los grandes escenarios que había soñado, sino en el lugar más humilde e inesperado. O encontró con Mateo era una de esas noches donde el silencio pesa más que el ruido. El bar estaba prácticamente vacío, apenas 3 clientes dispersos en mesas lejanas, cada uno perdido en su propio mundo de problemas y tequila. Don Ramiro contaba monedas detrás de la barra con expresión resignada, como quien ya sabe que este mes tampoco alcanzará para pagar todas las cuentas. Ana subió al pequeño escenario con esa mezcla de cansancio y determinación que se había vuelto su estado natural. Sus manos todavía olían a detergente de lavar platos, tenía una mancha de salsa en el delantal que no había tenido tiempo de quitarse. Pero cuando tomó el micrófono, todo eso desaparecía. Cerró los ojos y comenzó a cantar una canción nueva,
una que había escrito la noche anterior sobre las cicatrices que no se ven pero que duelen más que las visibles. En la mesa del rincón más oscuro del bar, un hombre de unos 50 años levantó la vista de su café. Mateo Herrera había entrado ahí por casualidad, buscando un lugar tranquilo donde nadie lo reconociera, donde pudiera existir sin el peso de quien había sido. Alguna vez fue uno de los productores musicales más respetados del país, había descubierto talentos, creado éxitos que todavía sonaban en las radios. Pero el alcohol había destruido todo eso, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que recuerdos de gloria y una reputación hecha pedazos. Llevaba 2 años sobrio, 2 años intentando reconstruirse en silencio, lejos de la industria que lo había elevado y luego escupido. Esa noche había salido a caminar sin rumbo, tratando de escapar de los demonios que todavía lo visitaban en la madrugada, y había terminado en El Suspiro, casi por accidente. Pero cuando escuchó la voz de Ana, algo dentro de él se despertó. No era solo la técnica, que era buena pero imperfecta. No era solo la melodía, que tenía ese toque de honestidad que ya casi no se encontraba. Era algo más profundo, esa voz llevaba dolor verdadero, el tipo de dolor que no se puede fingir ni fabricar en un estudio. Mateo conocía ese sonido. Lo había escuchado en su propia voz durante los peores días de su adicción, cuando cantaba solo para no gritar. Cerró los ojos y dejó que la música lo atravesara, sintiendo como cada nota tocaba lugares de su alma que había intentado enterrar. La canción hablaba de traiciones y segundas oportunidades, de caídas necesarias y renacimientos dolorosos. Era como si esa muchacha estuviera narrando su propia vida sin conocerlo siquiera. Cuando Ana terminó de cantar, abrió los ojos esperando el silencio acostumbrado o, con suerte, un aplauso cortés de los pocos presentes. Pero lo que encontró fue la mirada fija de aquel hombre del rincón. Había algo en sus ojos que la desconcertó, no era lástima, no era admiración superficial. Era reconocimiento. Como cuando encuentras a alguien que ha caminado por el mismo infierno que tú y entiende cada cicatriz sin necesidad de explicaciones. Mateo se levantó lentamente de su mesa, dejó unas monedas junto a su taza de café, y caminó hacia el escenario con pasos que llevaban el peso de muchas batallas. Ana bajó del pequeño escenario sin saber qué esperar. En ese lugar, cualquier atención directa solía significar problemas o propuestas incómodas. Pero cuando Mateo habló, sus palabras fueron completamente inesperadas. «Cantas como quien se está curando», le dijo con voz ronca, gastada por años de excesos pero todavía firme en su núcleo. No fue un cumplido vacío ni una frase ensayada, fue una observación médica, precisa, como cuando un doctor identifica exactamente dónde duele sin que tengas que explicarle. Ana se quedó en silencio, sin saber cómo responder a algo tan certero. Mateo continuó: «He escuchado a miles de cantantes en mi vida. Los que fingen emoción, los que tienen técnica pero no alma, los que tienen alma pero no disciplina. Tú tienes algo diferente, estás cantando tu propia curación, nota por nota. Eso no se enseña, eso solo se vive». Sus palabras cayeron sobre Ana como lluvia en tierra seca, nutriendo algo que había estado muriendo de sed. «¿Quién eres?», preguntó Ana finalmente, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. En los últimos meses había aprendido que las palabras bonitas suelen venir con intereses ocultos. Mateo sonrió con tristeza y sacó una tarjeta vieja de su cartera, estaba doblada, manchada, con las esquinas gastadas. Mateo Herrera. Productor musical. O lo era, antes de perderlo todo. Le extendió la tarjeta como quien ofrece una reliquia de un pasado distante. Ana la tomó y reconoció el nombre inmediatamente. Cualquiera en la industria conocía a Mateo Herrera, la leyenda caída, el genio destruido por sus propios demonios. «Sé lo que estás pensando», continuó él. «El borracho que arruinó su carrera. Y tienes razón. Pero llevo 2 años limpio, 2 años aprendiendo a escuchar de nuevo, de verdad. Y lo que acabo de escuchar me dice que tú necesitas ayuda, y yo necesito un propósito». La propuesta que vino después fue tan simple como revolucionaria. «No tengo dinero para ofrecerte, no tengo contactos que todavía me respondan las llamadas, no tengo un estudio elegante», explicó Mateo con brutal honestidad. «Pero tengo un espacio, equipos viejos que todavía funcionan, y oídos que reconocen la verdad cuando la escuchan. Déjame ayudarte a grabar tus canciones. No por pena, ni porque crea que te voy a hacer famosa de la noche a la mañana. Sino porque hace mucho que no escucho algo que valga la pena ser preservado,
y tu voz merece existir más allá de las paredes de este bar. Ana lo miró a los ojos buscando engaño, buscando la trampa, buscando el pero escondido en la oferta. Pero solo encontró honestidad cruda, del tipo que solo pueden tener quienes han perdido todo y ya no tienen nada que fingir. Y en ese momento, en ese bar casi vacío, con olor a cerveza vieja y sueños rotos, comenzó algo que ninguno de los dos podía predecir, una alianza forjada no en el éxito, sino en la comprensión profunda de lo que significa caer y decidir levantarse de nuevo. O renacimiento artístico. El estudio de Mateo estaba en el sótano de un edificio viejo en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares que el progreso había olvidado hace décadas. Para llegar, Ana tenía que bajar escaleras que crujían con cada paso, atravesar un pasillo con luz parpadeante, esquivar cajas apiladas de inquilinos que usaban ese espacio como bodega. Pero cuando Mateo abrió la puerta de metal oxidado, lo que apareció ante sus ojos fue un santuario. Las paredes estaban forradas con paneles de espuma para aislar el sonido, cables colgaban del techo como enredaderas tecnológicas, y en el centro había un piano vertical que parecía haber vivido 1000 vidas. No era elegante, no era moderno, pero había algo honesto en ese espacio, como si cada instrumento, cada micrófono viejo, cada consola rayada tuviera historias que contar sobre músicos que habían pasado por ahí buscando lo mismo que ella, la oportunidad de ser escuchados. Bienvenida a mi mundo, dijo Mateo con un gesto amplio que abarcaba todo el espacio. Aquí no hay lujos, pero hay algo mejor, hay libertad. Nadie va a decirte cómo debes sonar, qué debes cantar, o cómo debes venderte. Aquí solo importa la verdad. Ana caminó lentamente por el estudio, tocando las cosas con reverencia, como quien entra a un templo. Se sentó frente al piano y pasó sus dedos por las teclas amarillentas. Algunas estaban desafinadas, otras sonaban con un ligero eco metálico, pero cuando comenzó a tocar una de sus composiciones, descubrió algo mágico, las imperfecciones del instrumento añadían carácter a la música. No era el sonido pulido y perfecto de los estudios profesionales, era algo más crudo, más real, más humano. Y por primera vez en meses, Ana sintió que podía respirar de verdad. Las primeras semanas fueron de exploración y redescubrimiento. Mateo no trabajaba como los productores tradicionales que Ana había conocido. Él no buscaba crear un producto comercial, no intentaba pulir cada nota hasta que sonara como todo lo demás en la radio. En cambio, grababa todo, los suspiros antes de comenzar a cantar, los pequeños errores que hacían la interpretación más humana, el sonido de la silla cuando Ana se movía buscando comodidad. Estos son los ruidos de la vida real, explicaba mientras ajustaba los niveles en la consola antigua. La gente está cansada de perfección fabricada. Quieren escuchar algo verdadero, algo que les recuerde que detrás de la música hay una persona que siente, que duda, que respira. Ana al principio se resistía, había sido entrenada para buscar la perfección, para repetir hasta que cada nota fuera impecable. Pero Mateo la detenía, no, esa primera toma fue mejor. Ahí estaba sintiendo, no pensando. Comenzaron a grabar las canciones que Ana había escrito durante sus meses más oscuros. Cada sesión era como abrir una herida vieja para limpiarla bien, para dejar que sanara correctamente. Había una canción sobre la traición, otra sobre el perdón que todavía no llegaba, una más sobre encontrar fuerza en los lugares más inesperados. Mateo escuchaba cada letra con atención absoluta, haciendo preguntas que la obligaban a profundizar. ¿Qué sentiste realmente en ese momento? No me digas lo que crees que debiste sentir, dime la verdad fea, la verdad que da vergüenza admitir. Y Ana hablaba, y lloraba, y esas conversaciones se convertían en nuevas canciones, más honestas, más dolorosas, más liberadoras. El estudio se volvió su refugio, el único lugar donde podía ser completamente ella misma sin máscaras ni pretensiones. Una noche, después de grabar una canción particularmente emotiva, Mateo compartió su propia historia mientras limpiaban los equipos. Habló de cómo el éxito lo había destruido más que el fracaso, de cómo había perdido a su familia por perseguir fama y dinero, de las noches en que despertaba sin recordar dónde estaba ni qué había hecho. La industria musical te vende un sueño, dijo con voz cansada, pero no te dice el precio real. Te hace creer que el aplauso del público puede llenar el vacío que llevas dentro. Y cuando descubres que no es cierto, ya perdiste todo lo que realmente importaba. Ana escuchaba en silencio, viendo en la historia de Mateo un espejo de lo que pudo haber sido su propio camino si el éxito hubiera llegado sin dolor previo. Por eso lo que estamos haciendo aquí es diferente, continuó él. No estamos persiguiendo el éxito, estamos persiguiendo la autenticidad.
y si el éxito viene, que venga como consecuencia, no como objetivo. Fue entonces cuando surgió la idea del nombre artístico. Ana había estado componiendo una canción sobre renacer, sobre convertirse en tu propia luz después de vivir tanto tiempo en la sombra de alguien más. Ya no soy la hermana de nadie, dijo mientras afinaba una melodía. Ya no soy solo Ana Méndez, esa etiqueta que arrastra el peso del pasado. Necesito un nombre que represente lo que soy ahora. Mateo asintió pensativo y después de un silencio largo preguntó, ¿qué es lo que has encontrado en estos meses, en medio de todo el dolor? Ana no tuvo que pensar mucho la respuesta, luz propia. Aprendí que puedo brillar sin reflejar la luz de nadie más. Mateo sonrió y dijo, entonces eso es, Ana Sol. Simple, poderoso, memorable. No es Ana Méndez, hermana de alguien. Es Ana Sol, luz propia, calor propio, existencia propia. El nombre cayó sobre ella como una bendición, como una nueva identidad que por fin le calzaba perfectamente. Adoptaron el nombre de inmediato y todo cambió con esa decisión. Ya no estaban grabando canciones de una artista sin identidad, estaban construyendo el universo sonoro de Ana Sol. Mateo diseñó una estética visual simple pero poderosa, imágenes de amaneceres, de sombras que se convierten en luz, de grietas por donde entra el resplandor. Tu música habla de transformación, explicaba mientras mostraba bocetos en su vieja laptop. Todo lo que hagamos tiene que reflejar eso, la belleza que nace del dolor, la fuerza que viene de tocar fondo. Grabaron 7 canciones en total, cada una un capítulo de su viaje desde la traición hasta el renacimiento. No editaron las imperfecciones, las dejaron ahí intencionalmente. Cuando Ana escuchó las mezclas finales, lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Por primera vez en su vida, escuchaba su voz real, sin filtros, sin intentar sonar como alguien más. Y entendió profundamente que, las imperfecciones eran mi nueva armonía, cada nota desafinada, cada respiración audible, cada segundo de silencio incómodo eran pruebas de que esto era auténtico, de que Ana Sol no era una fabricación de estudio, sino una persona real compartiendo su historia real con quien quisiera escucharla. O primeiro reconocimiento la noche que todo cambió comenzó como cualquier otra en El Suspiro. Ana subió al pequeño escenario con su delantal todavía puesto, las manos cansadas de lavar platos toda la tarde. El bar tenía más gente de lo normal, quizás 15 o 20 personas dispersas entre las mesas, la mayoría concentradas en sus propias conversaciones y bebidas. Mateo estaba sentado en su mesa habitual del rincón, tomando café y observando con esa atención silenciosa que se había vuelto su forma de apoyarla. Ana ajustó el micrófono, cerró los ojos, y comenzó a cantar una de las canciones nuevas que habían grabado, esa que hablaba sobre encontrar tu propia voz en medio del ruido del mundo. Su interpretación esa noche tenía algo especial, una intensidad que nacía de meses de dolor transformado en arte, de noches componiendo en soledad, de haber tocado fondo y decidido construirse de nuevo desde ahí. Lo que Ana no sabía era que en una mesa cercana a la puerta, un joven universitario llamado Carlos había sacado su teléfono celular. No lo hizo con ninguna intención particular, simplemente le gustaba grabar momentos que le parecían auténticos, fragmentos de vida real que luego guardaba en su galería como pequeños tesoros. Pero mientras grababa a Ana, algo lo golpeó, esta voz era diferente a todo lo que sonaba en la radio. No había autotune, no había producción excesiva, solo una mujer cantando su verdad con una honestidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Grabó la canción completa, 3 minutos y medio de emoción pura. Cuando terminó, miró el video en su pantalla y sintió que tenía que compartirlo. No por likes, no por popularidad, sino porque algo así merecía ser visto por más gente. Esa noche, antes de irse a dormir, lo subió a sus redes sociales con un texto simple: encontré esta voz en un bar del centro. No sé quién es, pero canta como si estuviera curando heridas. Escúchenla. Los primeros días, el video pasó desapercibido, unos pocos me gusta de sus amigos, un par de comentarios genéricos. Pero entonces alguien lo compartió, y luego alguien más, y después alguien más. Hay algo misterioso en cómo funciona el mundo digital, como ciertos contenidos tocan fibras invisibles y comienzan a expandirse como ondas en el agua. El video de Ana llegó a personas que estaban pasando por rupturas dolorosas, por traiciones familiares, por momentos donde la vida les había arrancado algo importante. Y todos sentían lo mismo, esta voz les hablaba directamente, les decía que no estaban solos en su dolor. Los comentarios comenzaron a multiplicarse: ¿quién es esta chica?
su voz me hace llorar y no sé por qué. Hay algo real aquí, algo que no encuentras en ningún otro lado. Esa voz duele bonito, escribió alguien, y esa frase se convirtió en el resumen perfecto de lo que la gente sentía. Una semana después, el video tenía 100.000 reproducciones. 2 semanas después, 500.000. Ana no sabía nada de esto, seguía trabajando en el bar, lavando platos, sirviendo mesas, cantando su hora cada noche para el mismo puñado de clientes habituales. Fue don Ramiro quien le dio la noticia, mostrándole su teléfono con una mezcla de asombro y orgullo paternal. «Mija, mira esto. Eres famosa y ni siquiera lo sabías». Ana tomó el teléfono con manos temblorosas y vio el video, ella misma, en ese escenario humilde, cantando con los ojos cerrados, completamente ajena a que estaba siendo grabada. Los comentarios eran miles, de personas de todo el país, algunos incluso de otros países de habla hispana. Leyó mensaje tras mensaje de gente agradeciendo por la música, compartiendo sus propias historias de dolor y superación, preguntando dónde podían encontrar más canciones de ella. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Llamó a Mateo inmediatamente y él llegó al bar en tiempo récord. Juntos leyeron los comentarios, vieron cómo el contador de reproducciones seguía subiendo en tiempo real. «Esto es lo que yo te decía», murmuró Mateo con los ojos húmedos. «La verdad siempre encuentra su camino. No necesitas grandes campañas de marketing, no necesitas conexiones en la industria. Cuando algo es auténtico, la gente lo reconoce y lo comparte». Decidieron actuar rápido, subieron las 7 canciones grabadas a las plataformas digitales bajo el nombre Ana Sol, crearon perfiles en redes sociales, escribieron una biografía simple que contaba su historia sin victimizarse ni dramatizar. «Soy Ana Sol. Estas canciones nacieron en mi noche más oscura. Si están pasando por algo similar, espero que encuentren en ellas un poco de luz. Nada elaborado, nada falso, solo honestidad directa». La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las canciones comenzaron a reproducirse miles de veces por día. Los seguidores en redes sociales crecían a velocidades que Ana nunca había imaginado, 100.000, 10.000, 50.000. Cada día traía nuevas historias de personas que habían encontrado consuelo en su música. Una mujer escribió que había escuchado sus canciones después de descubrir la infidelidad de su esposo y que por primera vez en semanas había podido dormir sin llorar. Un joven contó que estaba a punto de rendirse con sus sueños musicales, pero que la historia de Ana le había dado fuerzas para intentarlo una vez más. Los mensajes eran un río constante de gratitud, de identificación, de esperanza renovada. Y en medio de todo ese torrente de atención, había un silencio particular que Ana notaba. Su hermana Lucía, que seguramente estaba viendo todo esto, no había dicho ni una palabra. Mateo investigó un poco y descubrió que Lucía sí había visto el video. De hecho, según algunos contactos que todavía le respondían, ella lo había visto múltiples veces, leyendo cada comentario, viendo cómo el público amaba a Ana de una manera que nunca la había amado a ella. «El público no es tonto», le explicó Mateo a Ana mientras preparaban el siguiente paso. «Pueden perdonar muchas cosas, pero no perdonan la falsedad. Lucía les vendió una imagen, tú les estás dando verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es más satisfactoria que la mentira». Ana asintió, pero una parte de ella sentía algo complejo. No era exactamente satisfacción por el fracaso de su hermana, era más bien una mezcla de tristeza por lo que pudo haber sido y alivio por lo que finalmente era. El reconocimiento que estaba recibiendo no venía de robar, de manipular, de construir sobre mentiras. Venía de haberse desnudado emocionalmente, de haber compartido su dolor más profundo sin filtros. Y eso, pensó mientras miraba los números seguir creciendo, era la única forma de éxito con la que podría vivir en paz. El público había visto algo en ella que ni siquiera ella sabía que tenía, la capacidad de convertir el sufrimiento en algo hermoso, de transformar la traición en inspiración, de probar que a veces las caídas más dolorosas son solo el comienzo de los vuelos más altos. O retorno da Irma. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios para Ana. Las ofertas comenzaron a llegar, presentaciones en teatros pequeños pero respetables, entrevistas en podcast de música independiente, colaboraciones con otros artistas que admiraban su autenticidad. Nada era masivo ni explosivo, pero todo era sólido, construido sobre cimientos reales. Mateo la guiaba con sabiduría de quien conoce tanto las alturas como las profundidades de la industria musical. «No aceptes todo lo que te ofrezcan», le aconsejaba.
El éxito rápido es como fuego de paja, arde brillante pero se consume pronto. Construye despacio, con intención. Y Ana seguía ese consejo, eligiendo cuidadosamente cada paso, asegurándose de que todo lo que hacía estuviera alineado con quien realmente era. Su música seguía siendo cruda, honesta, sin pulir demasiado. Y precisamente por eso, su audiencia crecía con lealtad genuina. Mientras tanto, el universo de Lucía comenzaba a desmoronarse con esa crueldad poética que tiene el destino. Su éxito había sido meteórico pero frágil, construido sobre bases de mentira que eventualmente tenían que ceder. Después del concurso, había firmado con una disquera importante, grabado un álbum completo, realizado giras por el país. Pero algo faltaba en sus presentaciones, ese ingrediente invisible que hace que una artista pase de ser buena a ser inolvidable. El público la aplaudía, pero no la sentía. Compraban sus discos, pero no formaban esa conexión profunda que transforma oyentes en seguidores devotos. Los números eran buenos, pero las reseñas eran tibias, técnicamente impecable pero emocionalmente distante. Una voz hermosa sin un alma que la habite. Y cuando el video de Ana se volvió viral, las comparaciones fueron inevitables y devastadoras para Lucía. ¿Por qué la hermana desconocida tiene más corazón que la estrella?, preguntaba un artículo. Ana Sol canta lo que Lucía Méndez solo pretende sentir, escribía otro crítico. Los comentarios en las redes sociales de Lucía se llenaron de preguntas incómodas. ¿Es cierto que tu hermana compone mejor que tú? ¿Por qué nunca has hablado de Ana? Ella tiene la mitad de tu presupuesto y el doble de tu impacto. Cada palabra era una espina clavándose más profundo. Lucía intentó ignorarlo al principio, borrando comentarios, bloqueando usuarios, manteniendo esa sonrisa perfecta para las cámaras. Pero el murmullo crecía. Su disquera comenzó a presionarla para que compusiera material nuevo, para que mostrara más vulnerabilidad, para que fuera más auténtica. Palabras que antes no formaban parte de su vocabulario ahora eran exigencias imposibles de cumplir. Una tarde lluviosa, 3 meses después de que el video de Ana se volviera viral, Lucía apareció en la puerta del pequeño departamento que Ana había logrado rentar con sus primeras ganancias. No llegó en su carro lujoso, no traía maquillaje perfecto ni ropa de diseñador. Estaba empapada, con el cabello pegado a la cara, los ojos hinchados de tanto llorar. Ana abrió la puerta y se quedó paralizada. Habían pasado casi un año sin verse, un año de silencio sepulcral entre ellas. ¿Puedo pasar?, preguntó Lucía con voz pequeña, tan diferente de aquel tono arrogante de la noche de la traición. Ana dudó, cada fibra de su ser recordándole el dolor, la humillación, la traición. Pero algo más fuerte la movió, quizás la curiosidad, quizás esa parte de nosotros que siempre quiere creer en la redención, o tal vez simplemente la memoria de cuando eran niñas y se prometían protegerse siempre. Lucía entró y se quedó de pie en medio de la sala modesta, mirando alrededor como si estuviera en un museo de su propia caída. Las paredes tenían fotos de Ana en sus presentaciones recientes, pequeños reconocimientos enmarcados, una guitarra apoyada en la esquina. Todo simple, todo honesto, todo ganado con esfuerzo genuino. Tu vida se ve real, dijo Lucía finalmente, y había tanto dolor en esas palabras que Ana casi sintió lástima. Casi. Es real, respondió Ana con calma, sin hostilidad pero sin calidez tampoco. Todo lo que ves aquí lo construí yo, con mi nombre, con mi voz, con mi verdad. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no se había dicho en ese año de distancia. Lucía se sentó en el pequeño sofá sin ser invitada y comenzó a llorar, no el llanto elegante de las telenovelas, sino ese llanto feo y roto de quien ya no tiene fuerzas para mantener las apariencias. Necesito una canción tuya, dijo Lucía entre sollozos, y ahí estaba, la razón real de su visita. No había venido a disculparse, no había venido a reconocer la traición, había venido porque necesitaba algo de Ana una vez más. Mi disquera me está presionando, dicen que mi música no conecta, que necesito algo con más alma. La palabra sonaba extraña en su boca, como si estuviera pronunciando algo en un idioma que nunca había aprendido. Vi tu éxito, leí los comentarios. La gente te ama de una forma que nunca me amaron a mí. Y pensé que tal vez podrías darme una canción, como antes. Por favor, Ana. Te pagaré lo que quieras. Extendió una chequera, dispuesta a comprar lo que nunca podría crear por sí misma. Ana la miró con una mezcla de tristeza y claridad absoluta.
se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia caer sobre la ciudad. Cuando habló, su voz era serena, sin rabia, sin amargura, solo verdad pura y simple. Las que escribo ahora no nacen del dolor, nacen de la verdad, dijo sin voltear a mirarla. Antes componía desde la herida abierta, desde la necesidad de ser vista, de ser validada. Por eso te fue tan fácil robártelas, eran canciones desesperadas buscando cualquier escenario. Pero ahora compongo desde otro lugar. Cada canción que escribo sale de mi experiencia real, de mi proceso genuino de sanación y crecimiento. No son productos que puedas comprar, Lucía. Son pedazos de mi vida que comparto con quien quiera escuchar de verdad. Se dio vuelta y miró a su hermana directamente a los ojos. Lo que tú necesitas no es una canción mía. Lo que necesitas es encontrar tu propia voz, tu propia verdad. Y eso, hermana, nadie puede dártelo ni vendértelo. Tienes que ganártelo en los lugares oscuros donde yo tuve que buscarlo. Lucía se quedó en silencio, el rechazo cayendo sobre ella como un balde de agua fría. No había enojo en las palabras de Ana, y quizás eso era lo que más dolía, había indiferencia, desapego, la clara señal de que Ana ya había seguido adelante y Lucía ya no ocupaba ese espacio de importancia emocional en su vida. O confronto final. La invitación llegó en un sobre dorado, elegante, con el logo de la cadena de televisión más importante del país. Noche de estrellas musicales, transmisión en vivo, se solicita la presencia de Ana Sol. Mateo leyó la carta con expresión seria, conociendo lo que esto significaba. No era solo una presentación más, era el escenario, el que todos los artistas soñaban pisar. 2 horas de show transmitido a millones de hogares, con los nombres más grandes de la industria musical compartiendo el mismo espacio. Van a estar todos ahí, dijo Mateo, y no hacía falta aclarar quién era ese, todos. Ana lo sabía, Lucía estaría ahí también, probablemente como una de las estrellas principales del programa. El destino, con su sentido del drama tan particular, estaba orquestando un encuentro público que ninguna de las dos podría evitar. Ana aceptó la invitación, no por venganza ni por el deseo de confrontar a su hermana, sino porque había aprendido algo fundamental en su viaje: correr de las situaciones incómodas solo les da más poder sobre ti. La noche del show llegó con esa mezcla de nerviosismo y determinación que precede los momentos que cambian vidas. El teatro era imponente, luces sofisticadas, cámaras por todos lados, una audiencia de más de 1000 personas en sus asientos y millones más frente a sus televisores. Backstage era un caos controlado de artistas, maquilladores, técnicos corriendo de un lado a otro. Ana llegó con Mateo, vestida simple pero elegante, sin el exceso de glamour que caracterizaba a las otras estrellas. Y entonces la vio, Lucía, al otro lado del pasillo, rodeada de su equipo, con un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de renta de Ana. Sus miradas se cruzaron por un segundo cargado de historia, pero ninguna dijo nada. El show comenzó con toda la pompa esperada. Artista tras artista subía al escenario, cantaba sus éxitos, recibía aplausos medidos. Lucía fue de las primeras en presentarse, cantando la canción que había ganado aquel concurso, sí, esa canción, la que había robado. Su interpretación fue técnicamente perfecta, cada nota en su lugar, cada gesto ensayado. Pero algo faltaba, y el público lo sintió. Los aplausos fueron corteses, profesionales, pero no apasionados. Las cámaras capturaron rostros en la audiencia que parecían más impresionados por la producción que por la emoción. Cuando Lucía bajó del escenario, su sonrisa se veía forzada, sus ojos buscaban validación que no llegaba con la intensidad que ella necesitaba. Sabía, en algún rincón honesto de su corazón, que algo esencial le faltaba y nunca podría fabricarlo. Llegó el turno de Ana. El presentador la introdujo con palabras que resaltaban su historia, la artista independiente que conquistó corazones con su autenticidad. Ana subió al escenario sintiendo el peso de millones de ojos sobre ella. Pero justo cuando el técnico de sonido le estaba ajustando el micrófono, algo extraño sucedió. El audio comenzó a fallar, chirridos, estática, la música de fondo sonando distorsionada. Ana miró hacia los controles técnicos y vio algo que le heló la sangre. Lucía estaba junto a la consola, hablando con uno de los técnicos, y aunque no podía escuchar la conversación, la intención era clara en sus gestos. El técnico negaba con la cabeza, pero Lucía insistía, señalando hacia el escenario con urgencia. El audio se cortó completamente. Un murmullo de confusión recorrió la audiencia.
El presentador salió corriendo para evaluar la situación, prometiendo que el problema se resolvería en segundos. Pero entonces algo mágico e inesperado ocurrió. Desde las primeras filas, alguien gritó, «Canta sin micrófono». Otras voces se unieron, «A capella, Ana. Te escuchamos». El público comenzó a aplaudir rítmicamente, creando un ambiente de apoyo que transformó el sabotaje en oportunidad. Ana miró a Mateo entre bastidores, quien le hizo un gesto simple con la mano, «Adelante». Respiró profundo, sintiendo como todo su viaje, desde aquella noche de traición hasta este momento, la había preparado exactamente para esto. No necesitaba tecnología perfecta, no necesitaba producción elaborada. Solo necesitaba su voz y su verdad. Cerró los ojos y comenzó a cantar, sin música de fondo, sin amplificación, solo su voz desnuda llenando ese teatro enorme. Y el silencio que se apoderó del lugar fue absoluto, ese tipo de silencio sagrado que solo ocurre cuando algo real está sucediendo. Su voz viajaba por el teatro sin necesidad de cables ni bocinas, tocando cada rincón con esa honestidad que ninguna tecnología puede fabricar. Cantó la canción que había escrito sobre su renacimiento, sobre aprender a brillar con luz propia. Cada palabra salía desde lo más profundo de su experiencia vivida, cada nota llevaba el peso de las noches lavando vasos, de las humillaciones silenciosas, de los momentos donde creyó que nunca lo lograría. Y el público lo sintió todo. Las personas en las primeras filas comenzaron a llorar, algunos en las últimas filas se pusieron de pie, las cámaras capturaban rostros emocionados, manos sobre corazones. Hasta los técnicos que habían visto miles de presentaciones se detuvieron en sus tareas para escuchar. Esto no era un show, era una ceremonia, un momento de conexión humana pura que trascendía el entretenimiento. Cuando terminó, el silencio duró 3 segundos eternos, ese espacio entre el final de algo hermoso y el momento en que el cerebro procesa lo que acaba de presenciar. Y entonces el teatro explotó. No fueron aplausos corteses ni medidos, fue una ovación que sacudió las paredes. La audiencia completa se puso de pie, gritando, llorando, aplaudiendo con una intensidad que ningún otro artista había recibido esa noche. El aplauso duró minutos, negándose a detenerse. El presentador tuvo que subir al escenario con lágrimas en los ojos para poder continuar con el programa. Ana bajó del escenario temblando, no de miedo sino de esa emoción abrumadora que viene cuando confirmas que todo el dolor valió la pena. Mateo la abrazó sin palabras, ambos sabiendo que acababan de presenciar uno de esos momentos raros que definen carreras y vidas. Y en ese abrazo, Ana pronunció en voz baja la frase que resumía todo su viaje: «Ya no necesito micrófono cuando la vida me escucha». Backstage, lejos de las cámaras, Lucía observaba todo desde un monitor. Vio la ovación, leyó los comentarios en vivo que inundaban las redes sociales, escuchó a otros artistas hablar maravillados sobre lo que acababan de presenciar. Y algo dentro de ella se quebró, no de envidia, sino de comprensión tardía y dolorosa. Finalmente entendía la diferencia entre ella y su hermana. Lucía había perseguido el aplauso como un fin en sí mismo, Ana había compartido su verdad y el aplauso había llegado como consecuencia natural. Lucía había intentado fabricar conexión, Ana la había generado orgánicamente al atreverse a ser vulnerable. Y ahora, viendo el triunfo genuino de su hermana, Lucía enfrentaba la verdad más dura: ella había ganado un concurso con una canción robada, pero Ana había ganado algo mucho más valioso: el respeto, la admiración y el amor de personas que la seguirían no por su imagen, sino por quien realmente era. A queda de Lucía la mañana siguiente al show en vivo, el mundo de Lucía se desmoronó con una velocidad brutal. Las redes sociales estaban inundadas con videos del momento en que el audio había fallado, seguidos de la presentación a capella de Ana. Pero lo que realmente encendió el fuego fue un video lateral que alguien del equipo técnico había grabado. En él se veía claramente a Lucía junto a la consola de sonido, insistiendo al técnico que ajustara algo justo antes de la presentación de Ana. El video se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios eran devastadores: ¿intentó sabotear a su propia hermana? ¿Qué bajo puede caer alguien por envidia? Ahora entiendo por qué Ana canta con tanto dolor. La narrativa se escribió sola, y cada medio de comunicación quería un pedazo de la historia: el drama entre dos hermanas, la traición, el sabotaje en vivo, la justicia poética del triunfo a pesar de todo. Los periodistas comenzaron a investigar más profundo, haciendo preguntas que debieron haberse hecho desde el principio. ¿Realmente Lucía había compuesto esa canción ganadora? ¿Qué más había en esta historia que el público no conocía?
Antiguos compañeros de Lucía empezaron a hablar, compartiendo anécdotas que antes habían ignorado por conveniencia. Siempre supe que algo no cuadraba, decía uno. Lucía nunca mostraba su proceso creativo, nunca hablaba sobre cómo componía, agregaba otro. Un profesor de música del conservatorio donde ambas hermanas habían estudiado dio una entrevista demoledora. Ana era la compositora brillante. Lucía tenía buena voz pero nunca mostró talento para la creación original. Cuando ganó ese concurso con una canción tan compleja, muchos nos sorprendimos. Cada testimonio era otra grieta en la fachada perfecta que Lucía había construido. La disquera que había invertido tanto en ella entró en pánico. Las marcas que la habían contratado para comerciales comenzaron a cancelar contratos. Los organizadores de conciertos empezaban a mostrar nerviosismo, algunos eventos fueron cancelados con excusas vagas sobre problemas de logística, pero todos sabían la verdad. El público ya no quería verla, o peor, querían verla solo para abuchearla. Las redes sociales de Lucía se convirtieron en un campo de batalla. Por cada defensor que intentaba dar el beneficio de la duda, había cientos exigiendo respuestas, disculpas, explicaciones. ¿Por qué no has hablado sobre Ana? ¿Es cierto que le robaste sus canciones? ¿Intentaste sabotear su presentación? Las preguntas eran implacables, el escrutinio público era sofocante. Lucía dejó de publicar, sus últimas fotos quedaron congeladas en el tiempo, testimonios silenciosos de cuando todavía creía que podía controlar la narrativa. Los programas de televisión comenzaron a invitarla, pero no para celebrarla, querían interrogarla, confrontarla, exponerla. Algunos medios menos éticos ofrecían sumas obscenas de dinero por una entrevista exclusiva donde contara su versión de los hechos. Lucía rechazaba todo, encerrándose en su departamento lujoso que ahora se sentía más como prisión que como logro. Sus redes sociales perdían seguidores por miles cada día, como un barco hundiéndose lentamente mientras las ratas abandonaban. Los números que antes eran motivo de orgullo ahora eran evidencia dolorosa de su caída, de 2 millones de seguidores bajó a 1, luego a 500.000, luego a menos. Cada número perdido era una persona que había decidido que ya no valía la pena seguirla, que la autenticidad importaba más que la imagen perfecta. Y lo peor era que ella sabía, en el fondo de su alma, que se lo había ganado. La prensa la perseguía sin descanso. Fotógrafos acampaban frente a su edificio, esperando capturar cualquier imagen de la estrella caída. Cuando finalmente salía, era para ver a su abogado o manejar los desastres financieros que se acumulaban. Las fotos que capturaban eran crueles en su honestidad, Lucía sin maquillaje, con ojeras profundas, el cabello sin peinar, usando ropa deportiva arrugada. Nada que ver con la estrella radiante de meses atrás. Los titulares eran despiadados, el precio de la mentira, la caída de Lucía Méndez. De los reflectores a la oscuridad, como el engaño destruyó una carrera. La hermana que brilló con luz prestada y ahora no puede encender ni una vela. Cada artículo era un martillazo más en el ataúd de su carrera, cada comentario era un recordatorio de que el público no perdona la falsedad, especialmente cuando viene con arrogancia. Los reporteros intentaban conseguir declaraciones de Ana, ofreciéndole plataformas para contar su versión, para exponer la verdad completa, para ajustar cuentas públicamente. Algunos medios incluso ofrecían grandes sumas de dinero por una entrevista donde Ana hablara sobre su hermana. Pero Ana rechazaba todo con una frase simple y consistente: prefiero cantar que señalar. No dio entrevistas atacando a Lucía, no escribió posts dramáticos en redes sociales, no apareció en programas sensacionalistas llorando y acusando. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Mientras el mundo esperaba drama, venganza, una hermana destruyendo públicamente a la otra, Ana simplemente seguía haciendo música. Cada canción nueva que lanzaba, cada presentación que daba, era su respuesta, no necesitaba palabras cuando tenía arte, no necesitaba venganza cuando tenía propósito. Este contraste entre las dos hermanas se volvió parte fundamental de la narrativa pública. Los artículos de opinión alababan la madurez de Ana, en un mundo donde todos buscan sus 15 minutos de venganza pública, Ana Sol elige la dignidad. La mejor respuesta a la traición no es el odio, es el éxito, lección de vida cortesía de Ana Sol. Sus números seguían creciendo, no por escándalos sino por sustancia. Mientras tanto, Lucía se hundía más profundo en su miseria autoinfligida. Comenzó a beber para dormir, para olvidar, para silenciar las voces en su cabeza que le repetían todas las decisiones equivocadas que había tomado.
Su manager la abandonó, su disquera rescindió el contrato, las pocas amistades que tenía en la industria dejaron de responder sus llamadas. La soledad era absoluta, el tipo de aislamiento que viene cuando te das cuenta de que construiste una vida entera sobre arena movediza y ahora te estás ahogando en las consecuencias. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio de su departamento vacío era ensordecedor, Lucía pensaba en su hermana, no con envidia ahora, sino con algo más complejo, admiración mezclada con remordimiento, respeto tardío mezclado con vergüenza profunda, y un deseo desesperado de poder retroceder el tiempo y elegir un camino diferente. A Redencao y Operdao pasaron 6 meses desde aquella noche en el programa de televisión. 6 meses donde las vidas de las dos hermanas siguieron caminos opuestos pero igualmente transformadores. Ana continuó su ascenso, pero no del tipo explosivo y artificial que consume rápido. Era un crecimiento orgánico, sostenido, construido sobre bases sólidas de talento y autenticidad. Cada presentación era mejor que la anterior, cada canción nueva resonaba más profundo en su audiencia. Mateo seguía siendo su guía y protector, asegurándose de que el éxito no la cambiara, de que mantuviera esa conexión genuina con su arte que la había hecho especial desde el principio. Ana había aprendido a navegar la fama sin perder su esencia, a recibir aplausos sin necesitarlos para validar su existencia. Se había convertido en la artista que siempre estuvo destinada a ser, no a pesar del dolor, sino gracias a la transformación que ese dolor había provocado. Lucía, por otro lado, había tocado fondo de maneras que nunca imaginó posibles. Después de perder todo, la carrera, el dinero, la reputación, las amistades superficiales que solo existían mientras ella brillaba, tuvo que enfrentar la persona que realmente era debajo de todas las máscaras. Y lo que encontró no le gustó. Comenzó terapia, no porque quisiera arreglar su imagen pública, sino porque genuinamente no podía vivir consigo misma. Las sesiones eran brutalmente honestas, forzándola a confrontar verdades que había evitado toda su vida, la envidia profunda hacia su hermana que había comenzado en la infancia, el miedo constante de no ser suficientemente buena, la creencia de que el amor y la validación solo llegaban a través del éxito. Poco a poco, con ayuda profesional y mucho dolor interno, Lucía comenzó a desmantelar las mentiras que había construido no solo para el mundo, sino para sí misma. El colapso físico vino de repente pero no fue sorpresa para nadie cercano a ella. Una noche, después de días sin dormir bien, el cuerpo simplemente se negó a seguir. La encontraron desmayada en su departamento, deshidratación severa, agotamiento extremo, y lo que los doctores llamaron crisis nerviosa aguda. La internaron en una clínica privada, no de las lujosas que frecuentan celebridades para descansos publicitarios, sino una real, donde personas con problemas reales van a buscar ayuda genuina. Ahí, lejos de las cámaras y los juicios públicos, Lucía pasó 3 meses trabajando en su salud mental. No hubo comunicados de prensa, no hubo fotos filtradas, no hubo drama público. Solo una mujer rota aprendiendo lentamente a pegar sus pedazos de nuevo, esta vez con honestidad en lugar de con mentiras disfrazadas de ambición. Durante esos meses, Lucía escribió cartas que nunca enviaba. Carta tras carta dirigida a Ana, intentando explicar lo inexplicable, disculparse por lo imperdonable, poner en palabras el remordimiento que la ahogaba. Pero cada vez que terminaba una, la rompía. ¿Qué podía decir que tuviera algún peso? ¿Qué disculpa podría reparar el daño causado? Sus terapeutas le decían que el perdón comienza con uno mismo, que necesitaba perdonarse antes de poder pedir perdón a otros. Pero eso parecía imposible. ¿Cómo perdonarte cuando has sido la arquitecta de tu propia destrucción y de la traición hacia quien más debiste proteger? Las noches eran las peores, cuando los recuerdos llegaban sin filtro, la cara de Ana en el teatro cuando escuchó su canción con otro nombre, la humillación pública en la fiesta, el intento de sabotaje en televisión. Cada memoria era una puñalada de vergüenza. Fue su terapeuta quien finalmente le preguntó, ¿qué es lo que realmente quieres de Ana? ¿Perdón? ¿Reconciliación? ¿O simplemente la oportunidad de decir la verdad? Lucía pensó largamente en esa pregunta. Y la respuesta que llegó la sorprendió: quiero que sepa que finalmente lo entiendo. Que entiendo lo que le hice, lo que perdió por mi culpa, y que si pudiera cambiar todo, lo haría. Pero no puedo. Y tal vez no merezco su perdón, pero necesita saber que no pasó porque ella no fuera suficiente. Pasó porque yo no lo era y estaba demasiado asustada para admitirlo. Esa honestidad brutal fue el primer paso real hacia algo parecido a la redención.
No la redención pública, ni la reconstrucción de carrera, sino la redención interna, la capacidad de mirarte al espejo sin querer romperlo. Cuando Lucía salió de la clínica, el mundo prácticamente se había olvidado de ella. No hubo cámaras esperando, no hubo escándalo. Había sido reemplazada por el siguiente drama, la siguiente controversia, la siguiente estrella en ascenso o caída. Y había algo liberador en esa irrelevancia. Por primera vez en años, podía caminar por la calle sin ser reconocida, podía existir sin el peso de ser Lucía Méndez, la estrella. Era solo Lucía, ni famosa, ni odiada, solo humana. Encontró trabajo en una tienda de instrumentos musicales, ayudando a niños a elegir su primera guitarra, aconsejando a padres sobre qué piano comprar. El sueldo era modesto, la vida era simple, pero había paz en esa simplicidad. Y cada noche, en su pequeño departamento que era una fracción del tamaño del anterior, componía. No para grabar, no para vender, solo para ella. Descubriendo, tarde pero finalmente, el placer puro de crear sin agenda oculta. Ana se enteró del colapso de Lucía y de su internación por los noticieros. ¿Sintió? ¿Qué sintió exactamente? No era satisfacción, eso hubiera sido demasiado simple. No era lástima, porque eso implicaba superioridad que no sentía. Era algo más complejo, una mezcla de tristeza por lo que pudo haber sido, alivio de que ambas finalmente estuvieran en caminos de sanación aunque separados, y un toque de esa paz que solo llega cuando sueltas completamente el rencor. Mateo le preguntó si quería visitarla, y Ana lo pensó largamente. No todavía, respondió. Ella necesita hacer su propio camino, encontrar su propia luz. Si nos vemos ahora, será por las razones equivocadas. Y continuó con su vida, sus presentaciones, su música, permitiendo que el tiempo hiciera su trabajo silencioso de curación. 3 meses después de salir de la clínica, Lucía finalmente reunió el coraje de ir a una de las presentaciones de Ana. Compró un boleto como cualquier persona, se sentó en las últimas filas, con gorra y gafas oscuras para no ser reconocida. Cuando Ana subió al escenario y comenzó a cantar, Lucía lloró. Pero no eran lágrimas de envidia ni de autocompasión, eran lágrimas de reconocimiento puro. Finalmente podía apreciar el talento de su hermana sin el filtro venenoso de los celos. Finalmente podía escuchar esas canciones y entender el dolor que las había creado, dolor que ella misma había causado. Y en esa audiencia oscura, anónima entre cientos de fans, Lucía experimentó algo que nunca había sentido en sus propios conciertos, conexión genuina con el arte. No como artista, sino como ser humano que necesitaba escuchar exactamente esas palabras, esas melodías, esa verdad cantada sin filtros. Cuando el concierto terminó, salió en silencio, sin intentar ir al backstage, sin buscar confrontación o reconciliación. Solo llevándose consigo algo precioso, la comprensión de lo que realmente significaba el arte verdadero. Pero el destino, ese contador de historias incansable, tenía un último capítulo preparado. 2 semanas después, Ana recibió un mensaje de una clínica, su hermana había tenido una recaída, no física esta vez, sino emocional. Había intentado contactarla pero no se atrevía, y los terapeutas preguntaban si Ana estaría dispuesta a una sesión conjunta. Ana miró el mensaje largamente. Mateo le dio el consejo que ella necesitaba: el perdón no es para quien te lastimó, es para ti misma. Es la forma de soltar el peso que ya no necesitas cargar. Y Ana supo que era momento. No por Lucía, sino por esa versión de sí misma que todavía cargaba fragmentos de dolor sin procesar. Aceptó la reunión, pero no en la clínica, en un lugar neutral, un pequeño café donde solían ir cuando eran niñas y todo era más simple. Y ahí, en ese espacio cargado de recuerdos de cuando eran solo 2 hermanas que compartían sueños, se encontraron después de casi 2 años de silencio. El abrazo que se dieron no fue inmediato ni fácil, hubo lágrimas primero, palabras fragmentadas, disculpas sinceras de Lucía y escucha paciente de Ana. Y finalmente, cuando los ojos se encontraron con honestidad total, se abrazaron. No era el final feliz de un cuento de hadas, era algo más real y más valioso, 2 personas rotas reconociéndose mutuamente en su humanidad imperfecta. Te perdono, susurró Ana, porque ya no me duele. Y esas palabras liberaron a ambas de cadenas invisibles que habían cargado demasiado tiempo. Meses después, cuando Ana lanzó su nuevo álbum, había una canción especial, 2 voces, compuesta por ambas hermanas trabajando juntas por primera vez con honestidad. Los créditos estaban correctos esta vez, letra, Ana Sol y Lucía Méndez.
Música, Ana Sol y Lucía Méndez. No era la canción más exitosa del álbum, pero era la más importante, prueba de que incluso las traiciones más profundas pueden, con trabajo genuino y tiempo suficiente, transformarse en algo parecido a la redención. No volvieron a ser lo que eran antes, porque eso era imposible. Pero construyeron algo nuevo, más honesto, más frágil pero más real, la posibilidad de coexistir en el mismo mundo sin destruirse mutuamente, cada una brillando con su propia luz, reconociendo finalmente que nunca habían sido competencia, sino que siempre fueron dos caras diferentes de la misma necesidad humana de ser vistas, escuchadas y amadas por quien realmente somos. Y así termina esta historia que nos recuerda que las traiciones más dolorosas a veces son las que nos llevan a descubrir nuestra verdadera fuerza. Ana no solo recuperó su voz, encontró algo mucho más valioso, la paz de brillar con luz propia, sin necesitar la validación de quienes la lastimaron. Su hermana Lucía aprendió, aunque tarde, que el éxito construido sobre mentiras siempre termina derrumbándose, pero que el perdón puede abrir puertas hacia una segunda oportunidad de vivir con honestidad. Esta historia nos enseña que el destino no castiga ni premia al azar, simplemente refleja las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con Ana o incluso con Lucía, te invito a que explores más contenido aquí en Caminos del Destino. Tenemos decenas de historias igual de poderosas, igual de reales, que te recordarán que la vida siempre tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias emocionantes que hacen la vida más inspiradora y más ligera para ser vivida. Porque al final del día, todos necesitamos recordar que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que decidas levantarte, sacudirte el polvo, y seguir caminando hacia tu propia luz.